enemigos para que puedan el pueblo ser atacado. Y de alguna forma, cuando el Señor habla acerca de un peligro que hay contra la iglesia, hablando de los falsos profetas, Él dice que vienen vestidos con piel de oveja, pero son por dentro lobos rapaces. Así de que entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a dar estas instrucciones, precisamente empezar a cerrar las puertas, porque necesitamos tener ese entendimiento y tener ese cuidado para no permitir la entrada de todo mundo. Voy a pedirles que vayamos hasta la segunda epístola del apóstol Juan. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 11. Segunda de Juan. Al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro discurso, sino que recibáis galardón con fe. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene Dios, y que persevera en la doctrina ese sí tiene padre y amigo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni deseáis porque el que le dice bienvenido participa en las obras. Así es. Es decir, el Señor nos ha hablado claramente de la importancia de aprender a cerrar la puerta, porque tal como lo explica el Señor usando a Juan, todos estos engañadores que han salido se han extraviado de la doctrina, de la enseñanza de nuestro Señor Jesús, y como consecuencia de haberse extraviado, lo único que han hecho es empezar a predicar cosas falsas, herejías de perdición, dice el apóstol Pablo, y que nosotros necesitamos tomar estas medidas, que gente que no persevera en la doctrina de Cristo y que por lo tanto no tiene a Dios, nosotros no tenemos por qué recibirlos en casa. No es falta de amor, es entendimiento y amor a Dios el que no lo recibamos y no escuchemos lo que ellos quieran decirnos para apartarnos de la verdad. Y entonces, por eso dice el Señor tan claramente, si alguno le dice bienvenido, está participando en sus malas obras. Por eso el Señor nos llama ahora sí que a cerrar la puerta. Vamos a leer este pasaje allí en Proverbios, en el capítulo 17. Y el versículo 19. Y el que abre demasiado la puerta busca seguirlo. Así es de que uno puede entender esto que Dios nos dice. Podemos llegar a abrir la puerta, pero siempre teniendo el cuidado de a quién recibimos. Por eso lo que leíamos allí en segunda de Juan, ¿no? Que el que le dice bienvenido
porque pues naturalmente si alguien toca la puerta y nosotros abrimos, ya al tener la oportunidad de estar allí viendo a la persona, y nos empiezan a decir, como hay casos así que muy de entrada nos los empiezan a decir de qué se trata, me refiero principalmente a los testigos de Jehová, pues mal haremos nosotros con decirles bienvenidos, ¿no? Porque no perseveren en la doctrina de Cristo y no han reconocido a Jesucristo. Una vez que nosotros entendemos esto, entendemos por qué Dios, al dar todas estas instrucciones, llevó a Nehemías y al pueblo a poner los portones, las puertas, a cerrar las entradas, pero algo más, dice aquí, le encarga a dos personas, Hanani, que era su hermano, y Ananías, que era el jefe de la fortaleza, y que además, algo muy importante, porque también de esto necesitamos entender la importancia que tiene a quien le encomendamos las tareas. No se trata solamente de que alguien haga, sino por eso el Señor nos ha hablado de la importancia que tiene quién es el que realiza la labor, quién realiza la tarea. Y en este caso, al hablar acerca de Ananías, dice, este era un varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. Es decir, no dejaba de reconocer que había otros que también eran gente temerosa de Dios y que habían puesto ahora sí que su esfuerzo para llevar a cabo esta labor que, como lo decíamos la semana pasada, en 52 días habían podido terminar de construir todo el muro. Pero al hablar acerca del propósito de ese muro, se necesitaba alguien que tuviera toda la visión, todo el entendimiento de qué es lo que se buscaba. Evitar que los enemigos hicieran daño y sobre todo que pudieran venir hasta destruir otra vez el templo de Dios, el culto a Dios, la relación con Dios. Y entonces, por eso pone a estos dos hombres y les dice, no abran las puertas sino hasta que caliente el sol. ¿Qué creen que sucede cuando ya calienta el sol? Ya no hay nadie. No, sí. Ni idea. Pues ya se ve muy claramente todo. Entonces ya pueden ver, porque ustedes saben que cuando atacar hasta se disfraza y va a aprovechar aún la penumbra de la tarde o en el caso de la mañana, el que apenas está amaneciendo y que no se puede ver con claridad. Me acuerdo mucho que leyendo sobre el Ramadán, este tiempo de ayuno que tienen los musulmanes, dicen que es un tiempo de ayuno, pero es un ayuno muy simpático, porque de acuerdo a su ley, ellos pueden comer hasta el momento en que se pueda distinguir la diferencia entre un hilo blanco y un hilo negro. Entonces, mientras esté oscuro y no se alcance a distinguir esa diferencia, pueden comer, y ya el ayuno, según esto, empieza a partir de que ya la luz del sol les permite ver la diferencia. Bueno, de alguna forma, lo que nosotros necesitamos ver es cómo al venir esta instrucción era para eso, para que pudieran ellos estar muy conscientes, porque además había guardas que estaban ahí atalayando y podían percibir todo lo que podía presentarse. Ustedes saben que cuando está oscuro ni siquiera nos podríamos dar cuenta de si alguien está escondido ahí cerca
esperando nada más el momento que se abran las puertas para aprovechar esa apertura y entrar. Entonces, esta instrucción tiene que ver con lo mismo. Lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento es lo hace prácticamente después de haber hablado todo lo que somos y cómo es que Dios nos llama a practicar su palabra, es decir, lo que encontramos finalmente en lo que llamamos el Sermón del Monte. Dentro del Sermón del Monte, este mensaje con respecto a los falsos profetas se encuentra hasta el capítulo 7 y en la parte, vamos a decir, final del capítulo 7. Esto quiere decir que tenemos 2 capítulos antes y medio dentro del mismo, donde hay toda una enseñanza de cómo Dios desea que nosotros nos movamos, qué es lo que desea que nosotros practiquemos. Y todo esto nos da pues la oportunidad de poder desempeñarnos de una manera tal que Dios sea glorificado en todas las cosas, porque podemos detener a todos los que vienen encubiertamente para tratar de hacer daño a la iglesia. Y entonces, atendiendo a toda la instrucción de parte de Dios, pues tenemos ese cuidado, ¿no? Al hablar ya de lo práctico, es que podemos escuchar a la gente, pero en el momento en que podemos escuchar que empiezan a mencionar o afirmar cosas que son contrarias a lo que está en la palabra de Dios, contrarias a la verdad, es suficiente como para cerrar la puerta. No tiene caso seguir ahí. Aún como el Señor nos los ha enseñado, ni siquiera fuimos llamados a estar ahí discutiendo con gente así que tienen argumentos tan ajenos, ¿no? Bueno, ahora, una vez que esto se hace, dice algo muy interesante, versículo 5 del capítulo 7 de Nehemías. Vamos a leer ahí el 5 del 7. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Y habla de algo que ya tuvimos la oportunidad de considerar, de estudiar allí en el libro de Esdras, precisamente de todos los que llegaron con Zorobabel, y cómo todo esto pues trajo como resultado que pudieran ellos asentarse en la región de Judea, empezar a trabajar, reedificar el templo. Y por eso no me voy a abocar a esto, pero lo que quiero llamar su atención es sobre el hecho de que aquí confiesa Nehemías que Dios puso en su corazón. Es decir, él puede reconocer que no fue algo que se le ocurrió a él, no fue que tuvo una maravillosa, brillante, espectacular idea, sino que él puede reconocer con toda sencillez que fue algo que Dios puso en su corazón. El poder reunir a todos los nobles y oficiales y al pueblo, y poder también entonces reconocer a todos los que realmente pertenecían al pueblo y poder delimitar esto. ¿Por qué? Por algo que hemos venido hablando, de todos los que por esa falta de obediencia a Dios se habían empezado a mezclar con los pueblos alrededor y que el Señor les había ordenado que no lo hicieran. Y entonces, para poder establecer ahora sí que la descendencia legítima, los que sí finalmente iban a participar de acuerdo a todas las instrucciones que están en la ley del Señor, de todo lo que era el culto y de
poder tener la libertad de ofrecer los sacrificios y demás, pues era necesario dejar muy claro quiénes sí, quiénes no. Y lo acabamos de leer allí en 2 de Juan. Dice: el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Así de sencillo. No es algo que sea nuestra idea, es algo que Dios puso con toda claridad en su palabra, para que, atendiendo a ello, nosotros sepamos que el que no está perseverando en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo simplemente no tiene a Dios. Puede estar practicando una religión que hasta en algunos aspectos se parezca a lo que nosotros hacemos, pero algo que viene a ser muy esencial en el cristianismo es precisamente nuestro sometimiento a Dios, para caminar en su santidad, para caminar en su justicia, para caminar en su amor, para la gloria de su santo nombre. Y entonces por eso es que, conforme Dios nos da la oportunidad de ir caminando en todas las cosas, vemos de qué manera Dios va prosperando su obra en nosotros. Ahora, dentro... ¿Te habla Noli? Oli. Y entonces, una vez que vemos cómo Dios está obrando en nosotros, nos lleva a entender esto como un principio, y un principio inamovible. Es decir, aquí no hay concesiones. ¿Por qué? Porque precisamente cuando nosotros hemos querido ser más bondadosos que Dios, hemos terminado haciendo algo que hace muchos años yo lo mencionaba de esta forma. Había un canto que a algunos les gustaba introducirlo dentro de la reunión de la iglesia, y decía: dame la mano y mi hermano serás. Y le dije: pues por andar ahí hermaneando a todos terminan hermaneando al diablo, ¿no? Porque finalmente no es para nada la base. Y lo más simpático es que tuve la oportunidad de estar en una ocasión en Chihuahua, y un hermano allí me decía: ¿pero quién dijo que este es un canto cristiano? Es la misma música de me voy para el pueblo, ¿no? Y es decir, a alguien le gustó, nada más le puso un poco de música y lo empezó a manejar. Y entonces todo esto habla de cómo podemos llegar a ser tan descuidados en nuestra relación con Dios, y entonces no atender a su voz, sino poner en práctica lo que nos ha dicho. Porque algo que Dios nos hace saber así de claro, y lo hemos mencionado, es que cuando nosotros no atendemos a sus indicaciones, cuando no le hacemos caso en cuanto a las personas con las que Dios no quiere que nos relacionemos, es porque finalmente su forma de ser, su forma de hablar, sus metas van a terminar haciendo eco en nosotros. Y muchos dicen: no, pero es que yo convivo con ellos para ganármelos, ¿no? Y hasta mal usan este pasaje de 1 de Corintios 9, de que me echo todo a todos para ganar a algunos, y no entienden en qué sentido Pablo lo está escribiendo, hablando de poder tener comprensión para lo que cada persona vive, pero no hacerse como ellos, ¿no? Como decían algunos: para ganarme a los borrachitos me voy a la cantina, ¿no? Y entonces, pues finalmente esa es una falsedad. Ya alguna vez se lo decía un hombre que usaba ese argumento. Le dije: pues di que si quieres ir a emborracharte, pues vete a emborrachar, total, ya, defínete. Pero no lo uses como un pretexto para decir que estás haciendo la voluntad de Dios. Bueno, ahora, volviendo entonces a este entendimiento, Dios, al hablarnos acerca del valor de las puertas, habla porque también lo menciona en cuanto a la Nueva Jerusalén. Vamos allí hasta Apocalipsis.
vamos a leer el capítulo 21 primero, el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vamos al 22, 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así de que nosotros podemos ver en estos dos pasajes cómo el Señor habla de toda la gente que no va a pasar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Esas perlas, digo, esas puertas que son 12 perlas y que están ahí precisamente para impedir que quien no merezca estar ahí, porque no creyó, porque no acudió al Señor, porque no descansó en Él, entonces va a quedarse fuera. Y no solamente fuera en el sentido de que se puede quedar esperando que alguna cosa le caiga de la ciudad, sino que serán arrojados al lago de fuego y azufre. Así de que entonces, por eso viene a ser tan claro esto que Dios dirigió a Nehemías a hacer allí en la ciudad de Jerusalén. Por otro lado, al hablar acerca de la genealogía de la que ya habíamos empezado a mencionar, que nos es necesario entender por qué definir quién sí y quién no, es porque los que no son, y lo estoy mencionando también en razón de cerrar las puertas, hay quienes han llegado a decir, bueno, fulanito viene, no ha entregado su vida al Señor, pero vamos a darle un cargo para ver si así se anima. Digo, pues menos, porque es todo un engaño en todos los sentidos, ya que si alguien no ha querido rendir su vida al Señor, pues evidentemente quiere decir también que no han entendido de qué se trata todo. Y si para mayor tropiezo nosotros, por una falta de entendimiento, le damos un cargo, una tarea a realizar dentro de la iglesia, lo único que logramos es que esta persona pues puede decir, ya ni caso tiene tomar una decisión o esforzarse por cuanto ya estoy considerado, ¿no? Y hasta, vamos a decir, los mal enseñamos en razón de que piensan pues que ya están haciendo algo y seguramente eso les va a permitir ganarse la eternidad con Dios, y es una total equivocación. Ahora, viendo hacia el final del capítulo 7 de Nehemías, vamos a leer del versículo 73 del 7. Del 7 de Nehemías, 7:73 hasta el 8. Hasta el 8:8. ¿Hasta el 8? 8:8. 8. Todo.
Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes Séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, todos los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Junto a él estaba Matías, Sema, Anías, Matías y Matías a su mano derecha y a su mano izquierda. Pedai, Misael, Ananías, Asbanada y Zacarías. Y habló pues detrás del libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani y Serabías, Camín, Acabú, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar. Y leían en el libro la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy bien. Esto que hace el pueblo es algo muy singular. Una de las cosas que nosotros no podemos pasar por alto es cómo viene a haber una ignorancia tan grande en medio del pueblo de Dios cuando empieza a haber ese descuido en su relación con Dios. Por eso nosotros podemos ver que la gente que realmente no está perseverando en Cristo y no está meditando en la palabra de Dios, llegan a decir, y parece que dice en la Biblia, son capaces de citar lo que vieron en una película y que no tiene nada que ver con lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Y entonces por eso el pueblo pudo reconocer que algo que había pasado durante todos esos años, ya casi 100 años desde que ellos habían salido de Jerusalén y habían regresado, se había ido descuidando en términos generales eso, y por ello ahora necesitaban, ya estando en Jerusalén, ya teniendo la oportunidad de rendir ese culto a Dios, de poder arreglar sus cuentas con el Señor, entender cuál es el camino que Dios había marcado, cuál es realmente la voluntad del Señor. Por eso nosotros nos damos cuenta que al llamarnos el Señor a su luz admirable, al tener misericordia de nosotros, al salvarnos, lo que hace es enseñarnos. Por eso cuando Jesús ordenó a sus discípulos que fueran para predicar el Evangelio, les dijo que fueran e hicieran discípulos de todas las naciones. ¿Por qué? Porque no solamente era cuestión de bautizarlos, sino también de enseñarles todas las cosas que Jesús había ordenado.
Y entonces, por eso podemos ver que los apóstoles empezaron a realizar bien esa labor. Ellos empezaron a trabajar con toda fidelidad, de tal manera que dice que la iglesia en el principio perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ellos fueron fieles, ellos trabajaron conforme a lo que Jesús los instruyó. Ahora, aquí lo que nosotros encontramos entonces es que el pueblo le pide a Nehemías y a Esdras que los instruyan. ¿Por qué? Porque como lo mirábamos antes, hablando de esta descripción de Esdras, era un hombre entendido en la palabra de Dios, alguien que había sido acucioso en su estudio de la palabra, por eso podía enseñar, estaba listo, y había sido la instrucción del rey que lo hiciera. Ahora, hay algo que es muy interesante dentro de lo que Dios ordenó al pueblo de Israel desde los tiempos de Moisés. Y vamos a leerlo allí en Deuteronomio, en el capítulo 31. Vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 13. Escribió Moisés de la ley y la dio a los sacerdotes y judíos, que llevaban el arca del pacto de Dios a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la bendición, de la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de los Señor, en lugar que Dios quiere, leerá esta ley delante de todos los Israel. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, extranjeros que viven en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Los hijos de él respondieron: oigan y aprendan a temer al Señor nuestro Dios todos los días que ustedes sobre la tierra donde verás, pasando el Jordán para tomar posesión de él. Si nosotros atendemos a esta instrucción que Dios le da al pueblo de Israel a través de Moisés, nos damos cuenta de cómo lo relaciona a una de las festividades importantes del pueblo, y era precisamente la fiesta de los tabernáculos. Y dentro de lo que Dios les llama a hacer en esa fiesta es a tener a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, ancianos, a todos, aún a los extranjeros que se hubieran querido agregar a ellos, los que en el libro de Hechos se llaman prosélitos. Y entonces dicen: vas a leer la ley, para que ellos, en primer lugar, todos los que ya la sabían, la recuerden, ahora sí que refresquen ese conocimiento que tienen de la ley, y que aún los hijos que vayan creciendo y que no habían oído, oigan y aprendan a temer al Señor, porque la intención es tener presente todo lo que Dios ha dicho y todas las cosas que el pueblo había vivido hasta ese momento, y que eran toda la antesala a la entrada a la tierra prometida, como lo es para nosotros ahora la antesala, lo que estamos viviendo, para nuestra entrada a la eternidad con Dios. Y al hablar entonces de esta instrucción, el Señor, insisto, lo está vinculando a una fiesta que va a ser simplemente el recordatorio de lo que fue su travesía por el desierto, lo que los llevó a ellos a poder estar teniendo un lugar de habitación, pero no permanente, sino por eso les pide que hagan con las ramas de los árboles esos tabernáculos o esas tiendas donde habiten por 7 días, recordando que todo ese caminar
por el desierto habitaron en tiendas que ni siquiera podían decir, pues ya puedo mandar mi dirección a mis parientes en Egipto para que me escriban, porque en el momento en que se movía la nube, levantaban la tienda y se iban. Y entonces ni siquiera podían hablar de un lugar permanente. Y Dios nos ha llamado a que nos veamos así, como peregrinos y advenedizos sobre la tierra, como extranjeros sobre ella, que vamos solamente de paso, que realmente nuestro hogar es con Jesús por la eternidad. Y por eso viene a ser tan importante el estar conociendo, recordando toda la palabra que Dios ha dado, para que nunca perdamos nuestra identidad y tampoco nos desubiquemos en esta tierra, sino que siempre estemos entendidos de que somos ciudadanos del reino de los cielos y que no pertenecemos a este mundo, que aunque estamos en él, no somos de él, sino le pertenecemos al Señor. Ahora vamos a leer en el Salmo, es 78. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los fuentes de sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden su mandamiento y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Ahora, de lo que estamos hablando aquí es que ya este mandamiento que leíamos allí en Deuteronomio 31 ya era historia y lo habían pasado por alto, no lo habían estado ejecutando, al punto tal de que podemos leer en los libros de Crónicas cómo habían olvidado lo que eran las instrucciones, los mandamientos de Dios, habían descuidado el culto a Dios, habían descuidado el templo, y cómo en los días de Josías se presentó ese evento que restaurando el templo encontraron el libro de la ley, lo empezaron a leer y empezaron a darse cuenta de cuán lejos estaban de practicar lo que el Señor les había ordenado, y por eso lo llevan delante de Josías el rey, lo leen, y cuando Josías tiene la oportunidad de escuchar lo que allí estaba escrito, rasga sus vestiduras, ¿verdad? Se pone en silicio y ceniza, humillado delante de Dios, porque él puede reconocer que está gobernando una nación, que está caminando fuera de la voluntad de Dios, que no ha atendido a lo que son los mandamientos del Señor, y que él sí podía decirlo, por ignorancia lo estaba haciendo, porque habiendo habido ese olvido de todas las cosas de Dios, sobre todo teniendo un abuelo tan espantoso como el que él había tenido, el peor rey de Judá, y como padre a un hombre que para nada temió al Señor, sino que siguió los pasos de su abuelo, él empieza a tener la responsabilidad de reinar sobre Israel a los 8 años. A los 16 años empieza a tomar decisiones conforme a lo que podemos entender su madre lo había instruido en contra de la idolatría. Pero evidentemente le faltaba mucho por hacer, porque no alcanzaba a entender de qué se trataba. Algo que sí podía mirar era la necesidad de restaurar el templo, y fue restaurando el templo que pudieron encontrarse con el libro de la ley y pudieron enterarse de cómo había tantas cosas tan ajenas a la voluntad de Dios. Y entonces por eso dice el versículo 8 que acabamos de leer, para que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y entonces vuelve a decir qué importante es
que atendiendo a todo lo que Dios ha enseñado, como lo dice el versículo 6, lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y vamos a ver esto que también Dios hablaba con el pueblo de Israel a través de Moisés en Deuteronomio. Vamos al capítulo 4. Hemos tenido la oportunidad de estudiar este pasaje antes con respecto a la educación de los hijos, pero vamos a recordarlo el día de hoy. (4:9) Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y se aparte tu corazón de todos los días de tu vida. Antes bien, las señalarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hasta ahí. Y Dios está advirtiéndole a cada israelita de que se cuiden, se guarden, de no olvidarse de todo lo que el Señor les había mostrado, de lo que ellos ya habían sido testigos presenciales. Y entonces que no se aparten todas esas experiencias, todo ese trato tan fuerte que había tenido con el pueblo, para que lo enseñen a sus hijos y a sus nietos, a los hijos de sus hijos. Y vamos al capítulo 6 a recordar este pasaje que también hemos tenido la oportunidad de citar en varias ocasiones. Vamos a leer del versículo 6 al 9. No, del 6. Y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora, quiero mencionarles algo muy interesante con respecto a esto. ¿Cómo es que, hablando de esta instrucción de parte de Dios al pueblo de Israel, es una responsabilidad de los padres, y puedo decir inalienable? No podemos cedérsela a nadie más, aunque muchos lo pretenden, porque no se trata solamente de ser como un disco o como un cassette o como un disco compacto, ¿no?, que está repitiendo algo que está grabado, sino evidentemente el propósito de Dios es que esta repetición de la ley, de la palabra del Señor, lo que Dios les había hablado, era algo que en primer lugar los padres necesitamos creer, meditar y practicar para ser todo un ejemplo, para que lo que nuestros hijos escuchen esté antes mostrado en hechos. Ahora, otra cosa que me parece muy interesante es esta. Teníamos la oportunidad de ver el día de ayer en un programa de cocina, curiosamente, que le decía una de las mujeres a la otra, dice, oye, tú también sabes escribir y te has desenvuelto mucho dentro de esto, y la forma en que hablaba acerca de lo que estaban haciendo lo demostraba, y que para ella su obra favorita había sido La Ilíada,
Y entonces ella empieza a platicar que a su pequeña le había leído la Odisea. Dice, no creas que unos dibujitos o algo ilustrado. No, la obra tal cual, ¿no? La Odisea de Homero. Y entonces, hablando de eso, dice, porque qué importante es que los niños escuchen la voz de la madre, que esto lo desea practicar, dice, porque además se lo actuó, ¿no? Que cuando aparecieron los diferentes personajes de los que habla allí, que se encontró Odiseo en su viaje, pues entonces ella podía ir de alguna manera dramatizando la lectura. Y cuando lo escuché, pensé en esto. ¿Cómo es que tenemos de parte de Dios el mejor libro, la mejor obra, lo más incomparable que existe, para poder transmitirlo a los hijos? Pero que muchos papás les leen cuentos a los niños para dormirlos, ¿no? Y luego dicen, ¿y por qué habrá tenido pesadillas? Bueno, pues evidentemente introducidos a un mundo de ficción, como son la mayoría de los cuentos, y entonces están totalmente inmersos en ello, cuando lo que Dios nos ha llamado es precisamente a que les leamos la palabra de Dios, y esas palabras se las repitamos al acostarse, al levantarse, al estar a la mesa, al ir por el camino, de tal manera que ellos puedan estar totalmente compenetrados con este mensaje. Y por eso dice, aún las vas a escribir sobre los dinteles de tu puerta, en las columnas de tu casa, como un frontal en tu frente, como un recordatorio constante, y que todo esto sirva para que nuestros hijos vayan creciendo en ese conocimiento de Dios, y que en vez de tener pósters de artistas y deportistas, pues puedan ellos mirar algún mensaje o pasaje de la palabra de Dios ahí escrito, que les permita tener presente eso, y que los lleve a recordar lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha hecho y las cosas que Dios quiere que tengamos presentes. Porque por no atender a estos mandatos de parte de Dios, es que nos ha sido muy fácil cambiar algo que es un mandato así tan específico de parte del Señor, en cuanto a instruir a nuestros hijos en lo que es el conocimiento de la palabra. Y que, por eso les decía, no se trata de repetirlo como cinta magnética, ¿no? Sino que aún habiéndolo digerido nosotros, habiéndolo creído, viniendo a ser tan real para nosotros, pues entonces se los podamos comunicar a nuestros hijos con esa vehemencia, ¿no? Y no como algo pesado de que pues vamos a leer y y ya leímos y ya cumplimos, y creemos que con eso es suficiente. Los hijos van a también a percibir qué tanto de lo que nosotros estamos comunicando realmente lo creemos, o simplemente estamos cubriendo un aspecto sin que tenga para nosotros mismos mayor importancia. Y por eso, cuando atendemos a esto que el Señor dice, evidentemente nos está pidiendo, como lo leíamos en el capítulo 4, que tengamos presente todo el trato que Dios ha tenido con nosotros, para que a la hora de que comuniquemos la palabra, que aún les volvamos a citar lo que el Señor ha hablado, lo digamos con plena convicción en nuestro corazón, de que este es el camino, que esto es lo que Dios quiere, ¿no? Que así es como el Señor desea que nosotros vivamos. Y hubo uno de los reyes en Judá, Josafat, que no tuvo un buen papá, que fue muy entendido, pero que cuando él creció, ya con la responsabilidad que tenía de gobernar, él entendió la necesidad de que el pueblo pudiera recapturar esa visión de la palabra de Dios. Vamos a leer allí en 2 de Crónicas. En el
capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 7 al versículo 9. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benaí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Dios, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Así es. Así de que algo que podemos hacer si entendemos cuál es nuestro papel y responsabilidad, ya en la medida que Dios nos lo permita, hacer es enseñar a nuestros hijos lo que realmente dice la palabra de Dios, y que estén debidamente instruidos y que puedan caminar en el temor de Dios y para la gloria del Señor. Ahora, regresando a Nehemías 8, lo que el Señor nos hace saber allí es que cuando Esdras respondió al llamado del pueblo, ellos estaban allí presentes, y dice la palabra del Señor que empezó Esdras a leer la ley desde el alba hasta el mediodía, 6 horas leyendo la ley. Y algo muy importante es que tenía el auxilio de los levitas, que hacían entender al pueblo de qué se trataba lo que estaban escuchando. Para ello, naturalmente, era necesario que los levitas también entonces estuvieran enterados y se convirtieran en todo un apoyo para Esdras, que como sacerdote tenía este papel. El pueblo podía verlo y podía escucharlo, pero no solamente se trataba de eso. Y esto me parece maravilloso, cómo Dios dirigió todas las cosas para que, inclusive hablando acerca de lo que estaba sucediendo allí, los levitas pudieran responder a las preguntas, porque estaban ahí atentos, y la gente podía estar escuchando y de repente decir así como que ¿de qué se trata? ¿Y eso qué es? ¿O qué significa esa palabra? ¿O a qué se refiere esa acción? Y allí estaban ellos para hacer entender al pueblo, porque dice la palabra de Dios que leían con todo cuidado, poniendo todo el entendimiento en ello. Le estaban dando la importancia que tenían, no se distraían por ninguna cosa. Y sobre todo, si ustedes piensan en lo que es estar 6 horas de pie escuchando, ya habría bastantes protestantes en los tiempos modernos, ¿no? ¿Y por qué no trajeron unas sillitas y unas sombrillas y cosas por el estilo? Pero cuando uno tiene interés, uno sabe qué hacer. Yo puedo comentarles algo que Dios nos permitió saber. Nunca tuve la oportunidad directa de estar allí, pero en lo que se conoce como Tierra Prometida todavía, esta congregación allí en Atizapán de Zaragoza, más conocida o mencionada en medio de la gente como Monte María, porque así se llama el fraccionamiento donde está. Llegó a haber 26,000 personas escuchando por horas el mensaje de nuestro hermano Aurelio predicando la palabra. Y sí habían construido un local, era un local para 2,000 personas, así de que por eso no servían, por la cantidad de gente que llegó por ahí. Y ellos se vieron en la necesidad de hacer un entarimado, poner trompetas, y entonces allí estaba Aurelio y los que estaban ayudándolo, compartiendo la palabra de Dios por horas, al rayo del sol, o en ocasiones bajo la lluvia.
que cuando la gente tiene interés, no le importa el tiempo, no le importa la distancia, no le importa el clima, porque ha reconocido qué necesita. En cambio, cuando no reconocemos cuál es nuestra necesidad, pues a todos le ponemos peros, ¿no? Y sobre todo aquel de que es que ahorita no tengo tiempo. Bueno, ya tendrán mucho tiempo, una eternidad en el infierno para pensar lo que pudieron haber hecho oportunamente. Así de que por eso le podemos agradecer a Dios, podemos buscar a Dios cuando puede ser hallado. Así de que, aprovechando toda esta lección de lo que Dios hizo en el pueblo de Israel con Nehemías, tomemos sabias decisiones. Seamos de la gente que sí medita en la palabra de Dios, la cree, no olvida todo el trato que Dios ha tenido con uno, y con la visión no solamente de saberlo uno, sino de transmitirlo. Principalmente hablamos de los hijos y de los nietos, porque vaya que hace falta poder comunicar todo lo que Dios ha hecho, para que a nadie se le olvide la historia, para que al venir las generaciones venideras sepan cómo es Dios y qué es lo que Dios hace. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio el día de hoy. ¿Alguna pregunta o comentario? Una necesidad imperiosa a la hora de hacer eso es ser fieles transmisores de la historia, ¿no? De la palabra en sí misma, porque también uno ha tenido la tristeza de escuchar historias bastante modificadas, ¿no? No solamente de la Biblia, sino de historias que uno vivió con ciertas personas, que a la hora de escucharlos de las siguientes generaciones, tristemente la más constante es que se disminuye bastante la fuerza de las historias, ¿no? De la verdad. Sí, o se le quita esa parte gloriosa de parte del Señor y se platica solo como una experiencia, una coincidencia, ¿no? Cuestiones así. O al revés, ¿no? Cosas que fueron tristes, vergonzosas, se les da un tono espiritualoide para no sentirse tan mal. Cuando el mensaje, por eso decías alguna vez algo que me quedó a mí muy grabado, que la Biblia hablaba la verdad como era, a veces era desagradable, a veces muy cruda, ¿no? A veces muy sencilla, pero es la verdad, y así como es de perfecto y de precioso, ¿no? Y en realidad pues es una parte muy importante. Para poder transmitir una historia, pues necesitamos ser los primeros fieles, el que aprecie la historia, la valore, ¿no? Y es para esto necesario que uno esté el corazón. Yo me imagino ahí a Esdras leyéndola, ¿no? Tengo alguna imagen en mi mente de alguna escena que vi de un rabí hablando así en hebreo, una oración, no como cualquier cosa, ¿no? Él mismo estaba descubriendo lo que se había olvidado. Me imagino un tono aún de clamor, ¿no? A la hora de ir leyendo la misma historia, dándole un valor especial, ¿no? Porque igual hemos dicho como alguna vez hacer la comparación de un predicador y un merolico, ¿no? El pastor habla como si fuera mentira y el otro como si fuera verdad, y acapara más la atención el que está hablando las cosas como si fueran verdad que el que habla la verdad como si fuera mentira, o sencillamente algo sin darle un valor tan padre. Yo he hecho como para mí ha sido tan precioso escuchar gente que tiene fuego en su corazón, y que el escuchar compartir, lo platicamos del hermano Jesús Soto, ¿no? Sencillito, con muchos problemas de lenguaje, ¿no? Pero que hay fuego, hay amor en su corazón, y eso es muy precioso, ¿no? Que escuchar un mensaje todo adornado y con mucha pompa, ¿no? Alrededor, vacío, ¿no? Que al final uno dice, mira, está interesante, ¿no? Creo que en eso mismo es tan necesario el ser uno el primero que tenga ese fuego en su corazón, esa pasión en su corazón, para transmitirla así, y eso inevitablemente causa un efecto, ¿no? Así es.
¿Algo más, hermano? Bueno, demos gracias a Dios. Padre bendito, al acercarnos a ti lo hacemos en ese conocimiento que tú nos has dado de ti mismo, y por eso nos podemos acercar confiadamente sabiendo que nos amas, que has sido paciente y misericordioso con nosotros, y que nos brindas hoy la oportunidad de estar delante de ti por medio de nuestro Señor Jesús. Y te damos gracias también porque a través de todo ese trato que tú has tenido con nosotros nos has ido mostrando, en primer lugar, todo lo que nosotros somos y necesitamos. Y por eso, al revelarte tú a nosotros, hemos podido apreciar el que tú vienes a nuestra vida para ser nuestro Dios, para ser nuestra vida misma. Y te damos gracias de poder atender a todas tus indicaciones, a todos tus mandatos, a tu palabra, que nos dan la oportunidad de ir por esta senda de vida eterna y de poder agradar tu corazón en todo, de poder dar fruto para honra y gloria de tu nombre. Y Padre, te damos gracias de poder recordar que todo esto que tú nos estás enseñando día tras día, en las obras que haces en la vida de cada uno, son no para guardarlas, sino para compartirlas, empezando por los de casa. Y gracias, Señor, porque no solamente se quedan en una generación, podemos ser toda una provocación para las generaciones que vienen. Gracias, aún en lo personal, por tener aquí a mis nietos, y que ellos están escuchando lo que tú has inspirado, y teniendo la confianza, Señor, de que tú nos das la oportunidad de ser un ejemplo de que es posible vivir esa vida creyendo y dependiendo de ti. Y nuestro ruego como hijos tuyos es que lleves a todos y cada uno de nosotros a vivir esto en plenitud, en intensidad, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Señor, glorifícate en la vida de cada uno de nosotros, te lo rogamos, y danos ese espiritual entendimiento que requerimos para recibir tu palabra y ponerla en obra todos los días de nuestra vida, en todos los lugares, con todas las personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.